Usted hoy entra a la página de la registraduría, mire, digite registraduría.gov.co y va a encontrar una cosa que se llama preconteo, otra cosa que se llama escrutinios, otra cosa que se llama actas E14 delegados y otra cosa que se llama actas E14 de transmisión. Y usted puede decir, bueno, ¿y eso qué? Pues lo primero que le quiero contar es que en Colombia y realmente la mayoría de las democracias, tener resultados en tiempo real, incluso cuando son preconteos, termina siendo muy difícil. Para que usted se lleve una prueba nada más, en Perú, por ejemplo, se demoraron más de 2 días en entregar resultados, tuvieron que aperturar de nuevo puestos de votación, generar votaciones, y a pesar de todas las cosas que mucha gente pueda pensar, porque pueden no estar de acuerdo con los resultados o incluso creer que hay vicios, pues tenemos herramientas para hablar de esos vicios. Entre ellos, por ejemplo, si usted se va a la primera pestaña que dice elecciones presidente y vicepresidente, usted se va a encontrar con una cosa muy interesante, y esto se lo muestro por ejemplo para que usted tenga la posibilidad de verlo, y es que usted va a poder encontrar aquí en tiempo real qué fue en regiones, por mesas, por resultados, vea los resultados de cada uno de los candidatos, pero también usted puede aquí filtrarlo por territorio. En general usted puede decir dónde ganó cada uno, aquí se ve el mapa territorial de dónde ganaron cada uno y cómo fue la proporción. También, por ejemplo, tiene aquí los partidos más votados, pero también las mesas informadas, tiene aquí cuántos votantes. Usted tiene el registro muy interesante de todo lo que usted necesita para hacer control directamente. Y esa yo creo que es un avance muy importante, porque lo que más hace desconfiar a la gente en elecciones es que no haya información real, verídica y en tiempo que le permita a usted comparar y hacer acciones. Pero mire, por ejemplo, usted, esto que le estaba mostrando eran los resultados del preconteo, pero mire aquí, usted ya tiene avance de los escrutinios. ¿Qué quiere decir? Que hubo lugares donde ya empezaron a contar en comisiones. Ustedes saben que en Colombia existen 2 fases, una que se llama el preconteo, que es lo que sale muy rápidamente apenas terminan las elecciones, pero es un preconteo, y el escrutinio, que normalmente, por ejemplo, mucha gente dice, uy, yo no estoy de acuerdo, hubo fraude, algo pasó, eso no estuvo. Pues esto lo que muestra es que hay muchas cosas que están allí, pero mire usted, comisiones esperadas, ¿dónde están? ¿Cuántas están incluidas? Estas, por ejemplo, en las municipales. Entonces, comisiones esperadas 1104, y llevan comisiones que ya terminaron el escrutinio 1080, es decir, que contaron específicamente y donde hubo reclamaciones, pues se atendieron, y esto lo hacen jueces de la República, notarios, con los claveros, y aquí, por ejemplo, están también las zonales, entre otras. Entonces, cuando usted se da cuenta, pues realmente es muy interesante ver, porque claro, mucha gente piensa que los escrutinios de Congreso que fueron tan demorados y tan largos se iban a repetir, pero en muchas regiones, como había un solo tarjetón, hacer los escrutinios, que mandaran las mesas, que los testigos estuvieran ahí. Pero es interesante ver que los escrutinios están avanzando muy rápidamente y que usted también los puede ir viendo en tiempo real, y que los testigos que están allá en los sitios donde se está haciendo el escrutinio pueden llevar a cabo, digamos, que el proceso. Ahora bien, si usted, por ejemplo, mira este visor, que es el visor que tiene los E14, se presentaron 2 tipos, el que era el de transmisión y el de delegados. Los E14 ustedes saben que vienen en 3 cuerpos, y 2 de ellos se utilizan, uno para hacer la transmisión y el otro que va con los votos para también saberlos con los delegados. Mucha gente ayer, apenas empezaron a salir estos datos, empezaron a cruzar la información entre los 2 E14 para ver las posibles diferencias, que esto también les da una herramienta enorme para poder decir dónde había existido algún tipo de irregularidad. Y yo creo que esto es muy importante, porque definitivamente las democracias dependen mucho de la información en tiempo real para hacer control y pues para garantizarlo. Ahora bien, puede que a la gente no le guste un poco los resultados, eso pasa todo el tiempo, pero no importando de qué partido fuese usted, pues sí hay que decir que la registraduría tuvo un proceso que le permite a la gente ver, oiga, no, es que hubo suplantaciones y pasaron cosas. Como ustedes saben, los jurados de votación son quienes diligencian el E14. Por supuesto, viendo el proceso de cerca, se da uno cuenta que muchas veces sustituciones o equivocaciones que pudieron haber sido, digamos, que hechas de manera alevosa, se pueden identificar muy fácil, porque el total, por ejemplo, de los votantes respecto de los que salen en el 14 generan una alarma inmediata en los testigos, que pueden, por supuesto, estar haciendo en tiempo real una discusión, y eso termina siendo muy interesante. Pero hablemos ahora sí de una cosa que le genera a la gente, y es los resultados. Hubo algunas sorpresas, y unas sorpresas enormes para quienes han estado en los procesos electorales y creían, por supuesto, la mayor sorpresa, que yo creo que ahí hay una discusión muy dura, y es que ninguna de las encuestadoras se imaginó que Abelardo Lasprilla iba a sacar 10 millones
millones de votos y que la mayoría de encuestas daban como ganador en primera vuelta a Iván Cepeda con una proporción muy alta. Y esto también tiene que ver con los cambios que hubo en el último minuto, en las últimas semanas, sobre todo en la última semana, de quienes estaban apoyando a Paloma Valencia y al uribismo y que dieron un vuelco enorme en la última semana hacia Abelardo de la Espriella. En zonas, por ejemplo, en Antioquia, donde si bien había un respaldo al uribismo y a su candidata Paloma Valencia, pues fue impresionante ver cómo efectivamente el uribismo mantiene estas lógicas de derecha en las que votar por una mujer con una fórmula vicepresidencial abiertamente homosexual pues genera, digamos, que un ejercicio distante de quienes acompañan este proceso. Yo creo que ahí hay muchas de las cosas de las que hablar, porque por supuesto el repunte de Abelardo tiene unas explicaciones y esas explicaciones están un poco referidas a ello. Entonces, cuando ustedes miran estos ejercicios, pues se sorprenden de los resultados, particularmente de quienes estaban pensando que otra iba a serlas como los resultados, y esto por supuesto es en los muchos análisis de las encuestas que se hicieron, que fueron, y esto sí un poco para que ustedes lo conozcan, mucho más estrictas que encuestas en otras épocas, porque como ustedes saben se modificaron los requisitos legales para tener encuestas en Colombia, y esto hace que las encuestas tuvieran que, por ejemplo, ser en más regiones del país, tener más ejercicios de representatividad. Entonces, por supuesto, los resultados ayer de las elecciones respecto de el gran número de encuestas que daban a Iván Cepeda como ganador en primera vuelta, por supuesto, hoy generan sorpresa. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros definimos resultados del preconteo en una lógica de quién ganó y quién perdió. Y yo creo que este es un ejercicio que también tiene que ser considerada de manera, pues, en perspectiva. ¿Cómo es esto? Si usted parte de una idea y es que quienes vieron el meollo del asunto, y es que no todo el mundo tenía la misma información al mismo tiempo, y sin embargo, como estuvieron por fuera de las encuestas, pues hubo esta lógica de quién es el ganador en relación a cuántos votos obtuvo. Por ejemplo, Iván Cepeda obtuvo más votos en primera vuelta que las que obtuvo Gustavo Petro hace 4 años, y eso por supuesto es un dato muy interesante. Hubo una movilización masiva, yo creo que aquí es importante hablar de esas generalidades, motivada por muchos de los escenarios, ya fuera por reformas, por muchas de las tareas que estaban allí. Y esto, pues la primera pregunta es si hubo un castigo a la política de gobierno en el sentido de que salió gente a votar, y yo la verdad siento que el castigo no es en el ejercicio ejecutivo propiamente dicho, porque salió mucha más gente a votar a favor de Iván Cepeda que hace 4 años. Muestra sí que existe una cosa de lo que llamamos el voto útil, y es no pierda su voto. Incluso hablando de Paloma Valencia, esto fue preponderante porque mucha gente dijo, oiga, es mejor votar por Abelardo de la Espriella y no por Paloma. Hace que las personas que tenían una derecha moderada pues terminaran votando por una idea un poco más estricta, mucho más fuerte, y esto terminó conectando pues muchos de los sectores que están ahí. Y obviamente, si bien hubo una votación masiva, pues se mantuvieron de alguna manera los indicadores de asistencia a la votación, y entonces se hablaba de un 20% de los indecisos, pero realmente demuestra que ese 20% de indecisos no estaba tan indecisos, y que muchos terminaron volteando hacia la derecha tratando de cambiar un poco esta lógica actual. Yo pienso que hay patrones también territoriales muy claros sobre los que hay que hablar. Entre ellos, por ejemplo, vi algunas publicaciones de Michael Winthrop donde ellos muestran una cosa muy interesante, y es que el eje cafetero, donde ya habíamos visto el mapa, ahora vuelvo y se los muestro, Pereira, Antioquia, el eje cafetero, esta zona que conocemos, pues obviamente de la Espriella tuvo una muy gran acogida con un 45.43 frente al 35% que tuvo en este caso Cepeda, casi 10 puntos de diferencia en esta zona. Yo creo que aquí hay una cosa muy interesante, es hablar sobre la narrativa del cambio. ¿Qué implica el cambio? Y entonces cuando uno parte de esa idea de la narrativa del cambio, no es solamente una estructura de izquierda. Muchas veces dicen, no, es el momento del cambio, y uno se imagina que este discurso está atrapado por la izquierda, y no, mucha gente piensa en el cambio no de las estructuras tradicionales hacia movimientos más sociales y de izquierda, sino que se siente el cambio como contrario a los movimientos hegemónicos en su momento. Tal es el asunto que hoy el cambio en las elecciones lo que muestra es que la derecha entendió el cambio como un movimiento radical en relación a políticas que podía sentir contraria. Entonces, pues esta es una cosa que termina siendo muy interesante. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que aquí es importante empezar a hablar de qué es lo que esperamos, y es
pasemos un poco de esta discusión del segundo lugar de Iván Cepeda y lo que viene, y es cuáles son las tareas que tiene que hacer Iván Cepeda de cara a la vuelta, a la segunda vuelta en junio. Y es que pues obviamente van a tener que replantear la estrategia que tenían inmediatamente, en la que el candidato, por ejemplo, decidió no salir a debates, un poco en la discusión de que no estaban a la altura o que generaban más bien un escenario de confrontación personal más que de ideas. Pero hoy muchas personas que no están, digamos que alineadas con el gobierno y quieren escuchar a Iván Cepeda, pues se van a encontrar en una discusión muy abierta, y sobre todo en los debates van a estar en un nivel en el que lastimosamente que solamente estén ellos dos, es decir, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los va a poner en discusiones que se supone no querían que tuviéramos, y es el ataque personal más que el debate de las ideas, que creo que fue propio de los debates de primera vuelta. Y esto pues finalmente también va a dar a entender cómo se manejan las discusiones ya no solamente ideológicas sino a nivel personal. Yo creo que se cae un poquito el argumento de que iban a ir solamente a debates con altura, porque ahora en la segunda vuelta cualquier debate pues se va a presentar en escenarios más bien discursivos y de ataques personales, sobre todo si no encuentran asiento en los ejercicios de argumento. Y pues esto precisamente yo creo que va a generar también una distancia de cosas en las que puede que el mismo gobierno haya tenido equivocaciones, sobre todo tratando de captar los votos de centro, que hoy por supuesto se ven de la mano de Fajardo y algunos pocos de Claudia. Y ¿será que esos votos de Fajardo pueden girar hacia Cepeda? Y también la gente que no salió a votar ahora va a salir a votar por Cepeda, porque por supuesto no es solamente superar la brecha que existió entre los dos, sino entender que ahora los que van a girar y que votaron en blanco, votaron por Claudia o por Fajardo o por las otras opciones, por la misma paloma, hacia dónde van a girar. Se da por entendido cuál es la proporción y se cree, por supuesto, y aquí realmente va a depender del porcentaje que esto sucede. Por supuesto, el factor clave es, por ejemplo, Fajardo puede endosar los votos hacia la izquierda o hacia la derecha en una sola línea, o finalmente estos votos que inicialmente decidieron votar por Fajardo y por Claudia precisamente definieron esto porque sentían que ninguno de los dos extremos los representaba, y si ese es el caso votarán por ellos a pesar de que en primera vuelta no querían hacerlo. Hay muchas declaraciones, por supuesto. Ser protagonista de las elecciones es que un escenario de posible neutralidad sí puede darle la vuelta a la balanza, pero también qué capacidades tienen los candidatos para convencer a aquellos que inicialmente no convencieron y que se sentían de otro lado. Yo siento que hay, por supuesto, muchas cosas que analizar. Yo quisiera, por supuesto, entrar con ustedes en este análisis que inicialmente es porcentual y que es, digamos que muy importante. El primero de los análisis que tenemos, realmente la diferencia entre los dos, 673,000 votos. Ya sabemos que Abelardo de la Espriella sacó 10 millones más o menos de votos y Cepeda sacó 9,600,000 votos, una diferencia de 670,000 votos, con una totalidad de votantes de 23,7 millones. Y por supuesto nos va a generar pues que hay posibilidades, que hay mucho que hacer y que esta discusión va a pasar por muchas de las cosas que estén aquí y que por supuesto tienen muchos de los ejercicios que van a estar allá. Así que ese es uno de los datos más importantes. Si ustedes recuerdan el mapa, se repite un poco el escenario que se tuvo territorialmente, y es que vemos una zona, sobre todo, digamos, que nunca ha sido el epicentro de la discusión, con una votación muy alta hacia Cepeda, lo que habla un poco de que los territorios más distantes del centro han venido, digamos que encontrando una respuesta en el pacto histórico, particularmente en este ejercicio de gobierno, mientras que la región central, particularmente donde existe mayor población, ha girado un poco hacia la derecha y una derecha mucho más fuerte. De hecho, uno puede encontrar estos análisis por departamento, por municipio, y se los va a encontrar de esta manera un poco para que ustedes pudiesen tener este proceso. Entonces, por ejemplo, uno ve que el Amazonas ganó Iván Cepeda, en Antioquia claramente está Abelardo, en Arauca, en Atlántico, que por supuesto esta es una de las discusiones, y es que en la costa se pensaba que iba a ganar Abelardo por su nacimiento. En esta zona pues terminó no siendo el ganador, sin embargo tuvo una votación muy importante y muy cercana. En Bogotá ganó Iván Cepeda, sin embargo la
la proporción fue menor a la que obtuvieron hace 4 años, y yo creo que hay un llamado muy fuerte a las actividades que pueden hacerse, además porque esto implica quiénes van a estar en Bolívar. Por supuesto ganó Iván Cepeda, pero estuvo muy cerca. Municipios como Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, que hacen parte del centro y se han movido históricamente hacia la derecha, pues presentan una votación muy alta. El Cauca, que muchos pensaban que precisamente porque en el Cauca se habían tenido problemas de orden público, pues muchos aquí reconocen que el Cauca ha tenido históricamente problemas de orden público, y sin embargo hay mayores derechos, sobre todo para los indígenas. Yo creo que aquí hay una representación muy fuerte de lo que fue para Aida, de lo que se puede ver para la representación política como parte de la vicepresidencia Aida Quilcue, y por supuesto esta representación en zonas que tienen un gran movimiento indígena. En el Cesar, en el Chocó, por supuesto hay un dato muy interesante, es que en los consulados gana Abelardo de la Espriella, lo que muestra por supuesto que donde hay mayores habitantes, particularmente de nuestros connacionales en otros sitios, particularmente en Estados Unidos y Miami, hubo una votación muy interesante y muy amplia a favor de Abelardo de la Espriella. Pero estos mismos datos también le dan a uno la posibilidad de ver dónde son los lugares donde te tiene que fortalecer por supuesto la estrategia para cada uno de los candidatos. Esto va a generar por supuesto muchas acciones, muchos cambios en las perspectivas en las que se está trabajando, y le genera a quienes conocen pues un cambio y un viro dentro de las estrategias que existen para este proceso. Ahora bien, pues Colombia en general nos muestra un profundo escenario de polarización. Hay muchas lecturas sobre pensando que desde el 2014 ya veníamos con tendencias digamos que polarizadoras, pero hay que decir que estas tendencias antiderechos del trumpismo han venido aterrizando en muchos de los territorios en América Latina y en el mundo, y celebran un poco la política antiderechos, o más bien referidas a estos derechos que han sido conquistados por las minorías durante los últimos 50 años, como un viraje nuevamente a otros escenarios por supuesto que se entienden de derecha. Por eso esta lógica del cambio ya no es solamente un discurso de izquierda, sino que también se entiende como un discurso de derecha. Hay por supuesto una idea de la Espriella con esta diferencia de 673,000 votos, un poco en el sentido de sentirse ganador, sin que esto implique que la alta votación de Cepeda lo pongan en una posición perdedora, teniendo en cuenta que sacó muchos más votos que los que se sacaron hace 4 años directamente Gustavo Petro. Sin embargo, por supuesto aquí hay una diferencia que tiene que entenderse y un poco cambiar la estrategia de los candidatos. De la Espriella llega con un discurso absolutamente agresivo, y el sector que está representando quiere mano dura. Esta discusión pasa por si quienes votaron por Paloma y quienes incluso votaron por él pueden cambiar precisamente porque esta discusión no los represente. Sin embargo, pues Cepeda llega con una diferencia amplia que por supuesto pone al partido y sobre todo al pacto de aquellos que no votaron pero que tienen digamos que mayor cercanía a la centroizquierda, pues a determinar si la continuidad del proyecto de gobierno puede continuar o si efectivamente tiene que distanciarse un poco de las cosas que salieron mal. La clave de todo esto no la tienen quienes están absolutamente convencidos. Ahora hablábamos con varias de las personas del equipo, y es: no vas a convencer a quien ya votó por De la Espriella, al que ya votó por Cepeda. Ya están absolutamente definidos y de hecho van a hacer una estrategia. Esta discusión no pasa por quienes están en los más extremos, sino por quienes son capaces de entender el voto moderado y tratar por supuesto de jalarlos en la segunda vuelta para que puedan acompañar sus proyectos políticos, y esto por supuesto genera digamos que un cambio en las estrategias. Yo la verdad creo que aquí hay muchas cosas, y abro el micrófono, incluso los datos, para que si ustedes tienen información y quieren compartirlo a través de los comentarios podamos hacerlos, y es: ¿qué es lo que va a definir en segunda vuelta estas alianzas? Este 1,000,000 de votos que tiene Fajardo, estos cerca de 250,000 votos de Claudia, ¿pueden cambiar fácilmente destinatario? Y si esto es así, ¿cuáles creen que sean esas perspectivas que se puedan dar? Yo por supuesto pienso que muchos podrían pensarse como inamovibles, pero habrá que preguntarse cuál es la definición que necesitan las alianzas para poderse concretar. Si de pronto sentirse un poquito más moderados puede generar esta alianza y también frenar a la derecha radical, o por el contrario, si estos electores terminan siendo dejados en libertad por aquellos quienes no ganaron y por los partidos que estaban apoyando algunas de las perspectivas que no quedaron en las 2 primeras posiciones. Y también preguntarnos qué estaríamos dispuestos a hacer, sobre todo en esta lógica de quienes se encuentran digamos que en una posición
posición no en la extrema y que por supuesto tienen mucho que discutir antes de estas elecciones. Yo particularmente veo que las discusiones se van a dar no solamente en redes sociales, sino también en los debates, pero también en los virajes que puedan hacerse para presentar perspectivas diferentes y sobre todo para una votación que, como siempre, es muy difícil identificar, y es aquella que prefiere no salir a las urnas a votar y que un poco espera pasivamente. Si es posible aumentar este número de colombianos, hay muchas opiniones que vale la pena que ustedes puedan dar aquí y en otras, pero siempre están en esta reflexión. Yo creo que lo más importante para el cierre de este espacio es primero reconocer las instituciones en Colombia, particularmente la registraduría, todos los procesos de paz electoral, la MOE, pero incluso los testigos electorales, yo creo, y los mismos jurados que estuvieron allí, que dan cuenta de la institucionalidad en Colombia y de la capacidad un poco de tener información en tiempo real. Eso genera confianza. Puede que no sea lo que esperan, es decir, siempre el que pierde o el que tiene menor cantidad de votos. Pasó también hace 4 años con quienes no estaban, digamos que con los candidatos que no fueron ganadores tanto en primera como en segunda vuelta, y genera siempre duda, pero tener información en tiempo real y contrastarla yo creo que termina siendo muy importante. Por ejemplo, Lulú nos dice: la palabra constituyente asusta a pesar de que no es algo que se considere como tal. Y bueno, esto por ejemplo vale la pena discutirlo, y es que los primeros que propusieron constituyente no fueron los gobiernos de izquierda. Los primeros que propusieron constituyente fue Paloma Valencia y el gobierno en Uribe para promover la reelección. Y sin embargo, por supuesto, asusta de nuestra constitución del 91, que es de, sobre todo, que protege derechos y libertades individuales, así como ejercicios también colectivos, pero ahora por supuesto asusta la palabra, y estamos de acuerdo, eso puede generar que eso suceda. Marlene hace otro comentario diciendo que no permitamos que personas misóginas sean presidentes, pero de nuevo entramos en la discusión, y es que hay muchas personas, y esto es sobre el voto vergonzante, personas que a pesar de que en voz alta pueden decir que están de acuerdo con el derecho de las mujeres, de la población LGTBI, que consideran en su interior, pues votan por Abelardo de la Espriella o votan en un escenario donde no se reconozca su posición política, digamos que en sentido de derecha. Yo creo que aquí hay muchas cosas que discutir, y por supuesto hay algunos asuntos que uno puede considerar anticonstitucionales. Yo creo que aquí nuevamente las instituciones hay que reconocerlas. La Corte Constitucional ha estado presente en todos los escenarios, tanto de gobiernos de derecha y de izquierda, evitando cambios de la Constitución y retroceso de derechos. Sin embargo, siempre hay dudas sobre lo que puede llegar a ser un presidente con la capacidad que tiene, pero es muy interesante analizar las instituciones de Colombia en relación a los cambios políticos, y que existe, sí, digamos que una balanza de poderes que ayuda mucho en momentos en los que existe incertidumbre. Pero de nuevo, no es posible prever hoy, digamos, que los resultados finales de lo que va a suceder cuando se posesione un presidente. Lo que sí es que hoy tenemos todos un llamado sobre el análisis y la discusión, no de los extremos que ya están definidos, sino de quienes no han definido su posición y de quienes hoy tienen la posibilidad de cambiar la balanza. Así que a todos ustedes, muchas gracias por acompañarme en Verdades Incómodas de la Administración Pública. Los resultados de las elecciones dejan mucho que pensar, mucho trabajo por hacer, y sobre todo un análisis de las instituciones en relación a las posibles elecciones con las propuestas que tienen los candidatos. Ahora, con certeza los vamos a escuchar en debates, y yo creo que ese es una ganancia para la democracia, así que escucharemos y atenderemos a lo que estos vengan a contarnos. Así que un abrazo enorme a todos y todas, nos vemos luego y seguiremos hablando en Verdades Incómodas de la Administración Pública, de lo que viene para Colombia. Un abrazo.